Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema 2. Recordar que estamos hablando de la demanda y la oferta y el mecanismo del mercado. En esta clase de hoy vamos a seguir con la parte 4, que fue la que nos quedó pendiente, y vamos a hablar de los desplazamientos de las curvas de oferta y de demanda del mercado y luego los efectos que esos desplazamientos tienen en el equilibrio del mercado. ¿Bien? Entonces, vamos allí. Esta parte 4 del tema, vamos a hablar primero de los desplazamientos de la curva de demanda, qué factores hacen que la curva de demanda se desplace, luego los desplazamientos de la curva de oferta y, por último, los efectos de los desplazamientos de las curvas de oferta y de demanda sobre el precio y la cantidad de equilibrio del mercado. La curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, paralela a la curva original o a la recta original, dependiendo de la variación de alguno de sus determinantes. Por ejemplo, cuando aumenta o disminuye la renta de los consumidores, eso va a tener un efecto en la demanda de los bienes. Cuando aumenta o disminuye la calidad del producto, los gustos o preferencias, cuando cambian esos gustos o preferencias, bien sea por la publicidad, la moda, el contexto en el que nos encontremos, la edad, la mayor información que tengamos sobre el producto, etcétera, ¿no? Luego, una variación de los precios de los bienes relacionados con el bien que estemos analizando en ese momento en nuestro gráfico. Bien, entonces, en realidad, como hemos hablado en clase, los factores que pueden determinar la demanda de los distintos bienes en el mercado pueden ser muchos más que estos, ¿no? Esto es simplemente por mencionar algunos ejemplos. Bien. En estos días en clase, hablando sobre el tema 2, hemos visto, por ejemplo, cómo ha afectado la demanda de los distintos bienes en el mercado la pandemia actual que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, que ha aumentado mucho la demanda de los bienes de primera necesidad, de alimentos, de papel higiénico, que hemos hablado muchas veces de ese tema, ¿no? Y entonces, simplemente el miedo de las personas, de los consumidores, las expectativas hacia el futuro un poco pesimistas, hicieron que, por ejemplo, en los momentos de cuarentena, la demanda de los bienes y servicios de ese tipo de primera necesidad se disparó por completo, ¿no? Entonces, fijaos que ahí hay un determinante como, por ejemplo, ha sido la pandemia. Otras veces pueden ser desastres naturales, en fin, guerras también. Todo ese tipo de cosas afectan la demanda de los bienes y servicios. En nuestro análisis gráfico, ¿cómo vamos a ver esto? Pues a través de un desplazamiento de la curva, bien sea hacia la derecha o bien sea hacia la izquierda, ¿vale? Vamos a verlo entonces. Cuando la curva o recta, en este caso de demanda, se desplaza paralelamente hacia la derecha, lo que nos va a indicar ese desplazamiento es que a los mismos precios a los que se vendía el bien hay un aumento de las cantidades que se demandan, ¿vale? Entonces, aquí estamos manteniendo constante el efecto de los precios del bien que estemos analizando en nuestro gráfico y lo que estamos viendo es cómo afecta a la demanda otros determinantes, como por ejemplo la renta. Por ejemplo, un aumento de la renta de los consumidores hace que la demanda se desplace hacia la derecha. Cambios en los gustos de los consumidores, por ejemplo, un bien se pone de moda, hay una publicidad muy agresiva de ese bien y muy efectiva que hace que aumente la demanda, por ejemplo, hay una mejora en la calidad del producto, eso hace que aumente la demanda. O, por ejemplo, si el precio de un bien sustitutivo al bien que estemos analizando aquí en nuestro gráfico sube, lo que pasa en aquel mercado es que la gente deja de demandar de aquel bien y compra más del nuestro, ¿no? Vamos a suponer que estamos analizando aquí la demanda de la Coca-Cola, ¿vale?
Y resulta que en el mercado de la Pepsi, la Pepsi aumenta de precio. Pues la gente va a dejar de comprar Pepsi, algunos, no todos, claro, va a dejar de comprar y van a comprar más Coca-Cola, lo que hace que la demanda de la Coca-Cola aumente ante un aumento del precio de un bien sustitutivo. Bien, entonces esta sería, por una parte, algunos de los factores que pueden hacer que la demanda se desplace hacia la derecha. Un desplazamiento hacia la izquierda, por el contrario, lo que implica es que a los mismos precios se va a demandar una menor cantidad de bienes, ¿vale? Y esto puede ocurrir por una disminución de la renta de los consumidores. Al disminuir la renta tienen menos, capacidad de menos poder adquisitivo, lo que hace que disminuya la demanda de los bienes. Cambios en los gustos, pasa de moda un bien determinado, por ejemplo, y eso hace que disminuya su demanda, o, por ejemplo, disminuye la calidad de un producto, esto también hace que disminuya la demanda, a los mismos precios se va a comprar una menor cantidad, o el precio de un bien sustitutivo baja. Vamos a volver al ejemplo de la Pepsi y de la Coca-Cola. Vamos a suponer que aquí en nuestro gráfico estamos analizando la demanda de Coca-Cola y resulta que en el mercado del bien sustitutivo, la Pepsi, baja la Pepsi de precio. Pues parte de los demandantes de Coca-Cola van a irse al mercado de la Pepsi, van a comprar más Pepsi, con lo cual la demanda de Coca-Cola va a disminuir y gráficamente eso se representa con un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda, como tenéis aquí en esta transparencia. Bien, entonces aquí tenéis una pequeña aclaración, porque cuando hablamos del efecto de la renta en la demanda de los bienes, entonces tenemos que considerar que lo que hemos dicho hasta ahora, cuando aumenta la renta, aumenta la demanda, o cuando disminuye la renta, disminuye la demanda, esto ocurre con los denominados bienes normales. Pero hay otros tipos de bienes, que son los bienes inferiores, que, como su nombre lo indica, pues los consumidores los perciben como de inferior calidad, por decirlo de alguna manera, y entonces esto ocurre de una manera distinta el efecto sobre la demanda. Cuando el bien es inferior, lo que va a pasar es que al aumentar la renta va a disminuir su demanda. ¿Por qué? Porque la gente, al percibir que ese bien es de inferior estatus, de inferior calidad, cuando tiene más renta, los consumidores dejan de demandar ese y demandan del bien que consideran pues normal o mejor, ¿no? Os expliqué que muchas veces hay estudios que indican que en el caso de España los bienes de marca blanca de los supermercados la demanda de esos bienes se comportan como si fuera un bien inferior. Cuando aumenta la renta, la gente deja de comprar los bienes de marca blanca, los consumidores, y compran más bienes de marca. Por ejemplo, dejamos de comprar el yogur de la marca blanca del supermercado y compramos más yogures de marca Danone, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, aquí matemáticamente la relación, digamos, es, en el caso de los bienes normales, la cantidad demandada de un bien X normal va a depender positivamente de las variaciones en la renta, es decir, es una relación matemáticamente directa, que lo veis aquí abajo en esta relación que os he puesto aquí más abajo. Y luego, en el caso de los bienes inferiores, lo que os acabo de decir, si lo queremos expresar matemáticamente, diríamos que la cantidad demandada de un bien X, si es inferior, depende negativamente de la renta de los consumidores. Es decir, hay una relación inversa entre la cantidad demandada del bien inferior y la renta de los consumidores. Cuando la renta aumenta, la cantidad demandada de ese bien disminuye. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, también habíamos explicado que las preferencias son importantes a la hora de, digamos, explicar las variaciones de los desplazamientos de la curva de demanda. Bien, y, por ejemplo,
esas preferencias pueden cambiar, por ejemplo, porque los gustos se modifiquen a través del tiempo, por la edad, el nivel de educación, mayor información que tenemos acerca de los productos, también por las campañas publicitarias, afectan nuestros gustos y preferencias acerca de los bienes, ¿vale? El contexto también en el que nos encontremos, en fin, varios determinantes de ese tipo. La calidad del producto, pues también esto es bastante intuitivo. Cuando hay una mejora en la calidad de los productos, va a aumentar la demanda de los bienes y servicios, con lo cual se va a desplazar la demanda hacia la derecha. Y por el contrario, si la calidad del producto disminuye, lo que va a suceder es que va a haber una disminución también de la demanda del bien. Por último, deciros que cuando hablamos de los bienes relacionados, dijimos que uno de los determinantes de la demanda, de los desplazamientos de la demanda, es lo que suceda en el mercado de los bienes relacionados. Y entonces tenemos que distinguir dos categorías, ¿no? Está por un lado los bienes sustitutivos y por otro lado los bienes complementarios. Los bienes sustitutivos, como su nombre lo indica, son aquellos que en el consumo sustituyen al bien que estemos analizando, ¿vale? Algunos son sustitutivos, no son sustitutivos perfectos, ¿no? Pero sirven para sustituir, digamos, el bien. Por ejemplo, la Pepsi y la Coca-Cola, el Colacao y el Nesquik, la mantequilla y la margarina, son ejemplos de bienes que se sustituyen el uno al otro en el consumo. Pero luego tenemos, por ejemplo, los bienes complementarios que los necesitamos los dos para poder consumir, digamos, el bien, ¿vale? Los dos se necesitan los dos se complementan para poder ejercer el consumo de ese determinado bien. Por ejemplo, las grapas y las grapadoras, las videoconsolas y los videojuegos, los coches y la gasolina o el diésel, ¿vale? Entonces serían bienes complementarios. ¿Qué sucede? Por ejemplo, que cuando estamos analizando matemáticamente los bienes sustitutivos, la cantidad demandada de un bien A, ¿vale? Va a depender del precio del bien A y, entre otras, ¿no? Y del precio del bien B, que sería el bien relacionado, ¿vale? Entonces, la relación, este signo positivo que tenéis aquí arriba de esta función, lo que indica es que la relación entre el precio entre la cantidad demandada de un bien A y el precio del bien relacionado B es una relación matemáticamente directa y por eso el signo es positivo. Es decir, cuando aumenta el precio del bien B, la cantidad demandada del bien A va a aumentar. Y cuando disminuye el precio del bien B, la cantidad demandada del bien A va a disminuir. Es decir, las dos variables varían en el mismo sentido. Eso es lo que me está indicando ese signo positivo que tenéis allí encima de PB, que sería la variable precio del bien relacionado, en este caso el bien sustitutivo. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la Pepsi y la Coca-Cola, la cantidad demandada de Coca-Cola depende del precio de la Coca-Cola, eso es la ley de demanda, ¿no? Pero también depende, por ejemplo, entre otras variables, del precio de los bienes relacionados, por ejemplo, el precio de la Pepsi. Bien, entonces, si el precio de la Pepsi aumenta, lo que va a pasar es que la cantidad demandada de Coca-Cola va a aumentar. ¿Por qué? Porque parte de los demandantes de Pepsi van a dejar de comprar Pepsi y van a comprar más Coca-Cola. Bien. Ahora, en el caso de los bienes complementarios pasa lo contrario. La relación entre la cantidad demandada de un bien y el precio de su bien complementario es una relación matemáticamente inversa. Es decir, que cuando el precio de uno aumenta, la cantidad demandada del bien del otro disminuye. Bien, por ejemplo, cuando el precio de las grapadoras aumenta, la gente deja de comprar grapadoras y también va a disminuir la cantidad demandada de grapas. La gente compra menos grapas, ¿vale? Entonces, eso sería
la relación entre la cantidad demandada de los bienes y el precio de los bienes relacionados, siempre teniendo en cuenta si esos bienes son sustitutivos o complementarios. Haremos algún ejercicio en clase. Ahora, pues como estamos en modalidad online, solamente hoy vamos a ver la parte de la teoría. Bien, como siempre os dejo aquí las preguntas de autoevaluación, ¿vale? Explique por qué la curva de demanda de un bien se puede desplazar hacia la derecha y qué significado tiene dicho desplazamiento, y explique por qué la curva de un bien se puede desplazar hacia la izquierda y qué significado tiene dicho desplazamiento. Es muy importante que esto, digamos, lo entendáis y lo comprendáis bien. Hay que comprenderlo, no hay que aprendérselo de memoria, como siempre os digo, hay que comprenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí la parte de la demanda.